Estoy con Juan Carlos Contreras, psicólogo clínico, psicoanalista. Estamos hablando de temas muy importantes. Hemos hablado acerca de la oleada de inseguridad ciudadana que mantiene en vilo a nuestro país, el tema económico también. Y en el momento exacto que debemos decir, ok, es el momento de buscar un especialista para poder gestionar nuestras emociones. A ver, Juan Carlos, me gustaría hablar también de este tipo de terapia, de las necesidades y diferenciarlas muy bien. Usted ha tocado temas pragmáticos como tips, ¿no? Que básicamente es la línea editorial de los coaches que dice, bueno, haz esto y bueno, veamos. Pero ¿qué pasa cuando se comienza a agarrar una fibra sensible que no debió tocarse por este coach, los efectos negativos y que se necesita obviamente a un especialista, ya sea un psicólogo y también un psicoanalista? Esto le puede pasar a cualquier profesional. Es el caso de un chico que consumía marihuana. De forma social, ni siquiera una adicción. Uh-huh. Pero como venía de una familia muy rígida, decidieron que deje el consumo. Contrata a un X profesional y pues hace un método muy práctico y muy eficiente de quitar el consumo a las pocas semanas. Familia contenta, el chico también. Y al mes, Carmen, comienza a escuchar voces y se desencadena una esquizofrenia. Yo no estoy diciendo la barbaridad que la marihuana es la causa de la esquizofrenia, pero tal vez era como la solución de ese chico a un brote psicótico que estaba latente. El profesional que no estaba formado en psicopatología o en psicología clínica no la vio porque no estaba preparado para ese tipo de campo. Se metió en un campo, digamos, bueno, consumo social, no es nada grave, no era un adicto. Un tema muy simple, pero que encerraba una complejidad implícita, subyacente. Entonces creo que ese es el peligro, porque al desconocer todo ese corpus teórico que uno tiene que saber, porque a veces los problemas grandes se presentan con síntomas pequeños. Entonces eso va como un anuncio a toda la gente que dice, bueno, pero externamente es estrés laboral. ¿Qué puede haber de complejo ahí? O ansiedad porque le murió el perrito y está un poco así preocupado que vuelve a repetirse. No es nada trágico ni complicado. Tú has hecho una pregunta bien importante. ¿Cuándo la gente decide ir a terapia? Por la intensidad del sufrimiento. Si tú te das cuenta, ese sujeto ha sufrido así mucho tiempo. Por la capacidad o la voluntad de querer cambiar. Vamos a ver si eso es cierto. Yo diría que es cuando a las personas se le acaban los recursos. Para mantener ese status quo de cómo manejaba el sufrimiento. Me explico mejor. El alcohol, el sexo, el trabajo, la familia, el hijo ya no le sirve como parche para el dolor que lleva dentro. Al ver que esos recursos disponibles ya no funcionan como funcionaban, entra en un estado de desesperación, ya no tiene piso. O sea, no es la intensidad del sufrimiento, porque el sufrimiento siempre está ahí. ¿Se han dado cuenta? La conciencia de cambio, sí, es lo que dicen los pacientes, no es que no los crea, pero a ver, habría que comprobar qué tan cierto y honesto es. Porque a veces la gente lo que quiere en consulta es tranquilidad, no cambio. Hay gente que peca en la palabra y dice, yo quiero que las cosas sean como antes eran. Yo quiero que mi esposo regrese. Entonces, fíjate cuál es la demanda que te plantean. Es como un volver atrás, ¿no? Sí, claro. Y usted haga el trabajo. ¿Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo? Entonces, contesto diciendo una frase de Nietzsche que me parece luminoso, ¿no? ¿Qué tan dispuesto, qué dosis de verdad estás dispuesto a procesar? Creo que ese es el criterio de la gente que elige terapias. Cuando digo dosis de verdad es que uno sabe, en esta voy a tener que meterme. O sea, ¿qué gaveta de todo tu sistema, ¿no? Tú estás disponible para que sea abierta, sea analizada, exponerte, porque es exponerte emocionalmente y dar cuenta de que esto va a ser un largo proceso, incluso si son situaciones que están en lo más profundo de tu alma y que es algo que tú solamente estás tratando de convivir con ese sufrimiento. Hay algo muy importante que usted ha mencionado, porque muchas veces pasa que estamos con nuestros amigos, ¿no? Que estamos con nuestros conocidos y alguien se siente mal, ¿no? ¿Quién no se ha sentido mal, por favor? Aquí en el estudio, ¿quién no se ha sentido mal? ¿Quién no ha sentido un día que ni siquiera quiere venir a trabajar? Y de pronto te dice, no, bueno, es un flojo, quiere trabajar, ¿no? Una situación que evidentemente dices, no, pero... A ver, claro, cuando la situación se vuelve día tras día, puede ser un síntoma claro de depresión. No hay que delegitimar
el sufrimiento de nadie. No hay que decir, bueno, si te sientes así mal, bueno, pero a ver, manéjalo tú, a ver cómo les... O sea, tenemos que ser también empáticos ante el sufrimiento del otro, porque no sé si somos empáticos. O sea, yo creo que la empatía está muy relacionado con el ser humano. Y si no somos empáticos primero con nuestro propio dolor y no vamos a ser empáticos con los demás, entonces ¿qué? Somos máquinas. Carmen, esto va a sonar un poco feo, pero entre la empatía y la complicidad la línea es bien tenue. Me explico qué quiero decir con eso. Que por empatía tú puedes ponerte en el lugar y ser gentil y acomodar y acoger ese sufrimiento. No me parece mal. Pero de ahí puedes tú también decir, lo que te pasa es lo que me pasa a mí. Que puedan sufrir de la misma manera no tiene que ver que tenga el mismo significado. Ajá. Y ahí viene el problema. Ajá. No, yo lo hice de esta forma. Yo también perdí un papá como tú. Pero el hecho no significa similitud de correspondencia emocional. Claro. 2, lo estás viendo desde la perspectiva de él. Y la idea es que yo entienda cuál es la tuya. Porque la solución tiene que partir del propio sujeto. Y ese es el gran problema. Porque el hombre moderno está un poco, sí, muy centrado en sí mismo, en lo que le conviene. Claro. Pero muy descentrado en lo que tiene que sacrificar, enfocar, tomar conciencia. Es un doble discurso esto del centrismo en uno mismo, ¿no? Por tanto, aquí creo yo que sea la terapia que sea, ¿no? No estoy acá haciendo apología ni una pastoral del psicoanálisis. Creo que hay un margen de responsabilidad que cualquier ser humano tiene que asumir en cualquier problema, inclusive si la causa es externa y está puesto en otra persona. Tengo autorización para contar este caso. Es un niño, bueno, era un niño que sufrió abuso sexual. Y obviamente es un caso muy delicado. Y entonces uno dice, ¿y ahí cuál margen de responsabilidad? El tema no es el sufrimiento, sino cuál es ese uso que tú le haces a ese sufrimiento. Por eso que hay que ir despacio, porque uno puede decir, usted está culpabilizando a la víctima, ¿no? A partir de ese hecho, la desconfianza con los hombres, el tema con el sexo, cristaliza una historia bien complicada. Pero ¿cuál es el punto? Esta persona se daba cuenta que cada vez que hacía esas cosas, obviamente obtenía algo. Y parte de su crecimiento había sido a partir de eso también. O sea que nuestras dolencias trágicas como esas, pequeñas, pueden capitalizarse a usos personales. Entonces esa es la parte oscura de los seres humanos. Y esa es la parte que las terapias no lo tocan. Porque no es marketing, no vende, no es polémico, es controversial, discutible. ¿Cómo? Es como ese sujeto que sube al micro, ¿no? Con unos fierros en el pie. Y esta es la historia, ¿no? Y un médico dice, mire señor, yo le atiendo gratis, lo voy a ayudar. No le voy a cobrar. No, porque de esto vivo. Entonces creo que esa es la parte más sórdida del ser humano cuando hay sufrimiento. Es como decir, es el sótano de los seres humanos que van a terapia también. Entonces el psicoanálisis como que se encarga de esa parte no grata de los seres humanos en el trabajo con pacientes. Por ejemplo, ahí va a terminar, Carmen. La pregunta es, ¿y quiénes trabajan esa partecita? ¿La medicación? ¿Las terapias alternativas? Que no tengo nada en contra de esto, son formas que ayudan. ¿El coach? ¿La consejería? ¿La ayahuasca? Yo no estoy diciendo que no sirva, simplemente que habría que ver si eso guarda correspondencia con esto que estoy hablando. ¿Te da más responsabilidad emocional? Mira, este es un tema bien discutible. Cuando una dama o un caballero ha tenido una decepción amorosa, llámele engaño, infidelidad, es bien duro. Y más si tiene familia. Yo veo muchos casos. Es muy difícil hacerse cargo de la parte que te corresponde. Porque uno lo suena como que me estás culpando de la relación. O sea, yo que no le ofrecí a este hombre para que se fuera. Entonces, si tiene una reacción, digamos los psicoanalistas, transferencia negativa, comienzan a odiar al terapeuta. Ya me dejan, no vienen a sus sesiones, te ponen la cruz, porque encima que tengo un dolor me estás diciendo que yo soy el culpable de que esa chica o ese hombre se haya ido. No. Si él se fue, porque él decidió irse. La pregunta es, ¿qué tuviste que ver en que esa relación tuviera ese resultado? No que tú seas responsable de la infidelidad.
No sé si se entiende. Entonces uno va identificando. Por ejemplo, para que la gente me entienda. Siempre cuando se ve infidelidad, uno se da cuenta que las mujeres o los hombres se dan cuenta, ven signos externos. Indiferente, poco comunicativo. Y yo les hago la pregunta. Y en ese momento, no sé, no quería saber o no quería ver, pero era evidente, ¿no? Si él se fuera, ¿cómo cambian las cosas para mí? Esa preguntita tampoco es muy agradable. O sea, creo que la verdadera terapia le devuelve a una persona esa responsabilidad con lo que no quiere asumir. La terapia, entre comillas, inadecuada, te justifica, te tranquiliza y te arma el síntoma. Para que tú digas, sí, pues, soy yo. Voltea la página. Ese hombre no te conviene. Va a encontrar un hombre igualito después. Es muy polémico y sí, seguramente mucho lo que nos están escuchando las mujeres, sobre todo digo, no, a ver, ¿cómo voy a tener la culpa de que me ha dejado este hombre? Bueno, pero tiene razón en cierto sentido porque evidentemente hay una corresponsabilidad emocional, ¿no? De ambos. Y tienes también un margen tú, o sea, tienes un espacio. Discrepo, mira, contigo. No es culpabilidad, es margen de responsabilidad en lo que me quejo. O sea, semánticamente no estoy de acuerdo, no es la culpa de esta persona. Pero ese margen de responsabilidad, ¿qué quiere decir? Claro. Lo que te toca. Claro. Chico, grande, 10, 15, 20%, no lo sé. En el proceso se verá. Y eso libera. ¿Por qué? Porque esa persona, al hacerse cargo de esa parte, y en su próxima relación ya no repite la historia. El patrón. El patrón. Siempre repetimos patrones, repetitivo, ¿no? Que habla de la constelación familiar. Eso ya el psicoanálisis lo descubrió hace mucho tiempo, pero ellos dicen, bueno, es algo nuevo. No es nuevo, le cambiaron las palabritas un poco y dicen, muy... Se sabe que la gente que no conoce historia lo repite. Se sabe que esas personas que uno elige y que casualmente lo encuentra en la vida... Casualmente, llegaron de son casualidad. decisiones inconscientes. Eso no lo digo yo, eso es algo que se encuentra. Inclusive la gente que no cree en el psicoanálisis se da cuenta que es un patrón que se repite. Yo no sé por qué. Como si fuera intención. Y la gente dice, no es intención, me los encuentro, la vida me los pone. Mi destino está marcado por eso. Qué interesante, realmente. En fin. Y sobre todo el tema de los patrones, ¿no? Yo quiero ya comenzar a cerrar esta entrevista que me pareció muy interesante de los patrones repetitivos. ¿Cómo comenzamos a cortar estos patrones que nos dañan muchísimo? Y cuando somos conscientes emocionalmente de, a ver, creo que me está pasando lo mismo porque estamos hablando de pareja ahora, ¿no? He cogido esta pareja, pero se parece mucho a esta y tiene los mismos elementos, las características, la personalidad. Entonces, ¿cómo comenzamos a darnos cuenta? Y de pronto también mucha gente está cegada ante una situación de cambio. Y no sé si le ha pasado a usted con sus pacientes, ¿no? O sea, primero reconocen ya, pero ¿quiero cambiar o no quiero cambiar? ¿O quiero seguir con lo mismo? Esa palabra cambio es una palabra muy usada por la gente. Lo que hay que entender en el fondo, ¿qué cosa quiere cambiar? Sentirme bien, volver como era antes, que regrese. Entonces, si te das cuenta, es inconsistente. Cambio verbal, pero en el fondo lo que te está pidiendo es vuelve a mi situación. Y tú como profesional, haz todo ese esfuerzo. Para eso te pago. Entonces, uno no le puede decir eso al paciente tampoco, pero desde su juego uno plantea cambios. Mira, para no hacerlo tan técnico ni profundo, para la gente que nos escuche, para ir terminando porque yo sé que el tiempo aquí es limitado. La terapia tiene que ser una decisión personal cuando uno cree y está de acuerdo en que hay algo de su decisión que tiene que ver con su problema. Tiene un enfoque diferente. Quiero, a partir de un profesional, entenderme, no que el otro me diga qué cosa tengo que entender o qué cosa tengo que hacer. Y finalmente, la decisión que lleve tiene que partir de mí y no del profesional. El profesional muestra la fotografía, el paisaje, y tú decides a dónde quieres ir. En estos cargos de poder, como profesionales, estamos muy tentados a dirigir a los pacientes según nuestros propios ideales. Y creo que es lo peor que se puede hacer. Y para eso el psicoanálisis como que te advierte que finalmente es el paciente quien tiene que tomar el camino. Cuidado, ¿no? Si eres muy invasivo en lo que tú estás orientando, así sea su bien, ¿no? Es lo que te Qué podría importante decir. eso, lo último, y me quedo con ello, como que tener el panorama claro. Nos dan la fotografía del momento y nuestra propia decisión, pues que esto siga adelante y entrar, escudriñar lo que hay dentro, y tenemos que todavía sanar
y mejorar, porque siempre estamos en un proceso de mejora. Muchas gracias a Juan Carlos Contreras, psicólogo clínico, psicoanalista. Ha sido muy interesante realmente. Gracias por estar con nosotros aquí en PBO.